Primero por la solicitud de archivo de la investigación por genocidio, el delito de genocidio a la presidenta Boluarte. Esto significaría que, explíqueme bien esta parte, que la presidenta está eximiéndose de cualquier eventual responsabilidad sobre las 49 muertes adjudicadas a Fuerza Armada y Policía Nacional. Lo que pasa no es eximirse, en primer lugar, sino que esta investigación, desde el inicio, en realidad lo que es formalizado a propósito de una vocación expresamente establecida por la presidenta de colaborar en las investigaciones. Pero desde el primer día, incluso cuando asumí la defensa, determiné que esta investigación no tenía sentido de ninguna manera. Comenzando por la imputación, de tal manera que lo que hemos obtenido de la investigación son dos convicciones. Uno, respecto de la imposibilidad de la comisión de los delitos, y segundo, de las declaraciones de la mayoría de los participantes en esta investigación, se ha confirmado que no existe, en primer lugar, ningún tipo de instrucción que pueda justificar la situación que hemos visto. A ver, ¿cómo? A ver, explíqueme esa parte. Ningún tipo de instrucción de la presidenta. Claro, porque parte de estos delitos, genocidio, homicidio, tienen por construcción inicial que son comisivos. Entonces, la primera cosa que se tuvo que establecer es si es que había habido preguntas, si es que se había obtenido algún tipo de instrucción por parte de la presidenta, y en todas las declaraciones que hemos visto dentro de la investigación se ha dicho que no. Por otro lado, también hemos ofrecido lo que todo el mundo vio, instrucciones específicas de la presidenta de la República, los acuerdos del Consejo de Ministros que soportaron sus declaraciones. ¿Qué instrucciones específicas? ¿Qué instrucciones específicas de la presidenta? De controlar el orden público, respetando los derechos fundamentales, los llamados a la paz y, en primer lugar, establecer con claridad que las situaciones de violencia que provocaron las lamentables situaciones no fueron desarrolladas de ninguna manera por el Estado. El Estado encontró una situación de violencia que no pudo de ninguna manera cesar, aun cuando hubo llamados de todo tipo, en castellano y en quechua. Pero el Estado respondió con violencia. En casos donde, por ejemplo, había un mecánico en Ayacucho que no tenía nada que ver, plomo. Es que mira, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Un policía que estaba en la avenida Bancay le disparó a menos de 10 metros a un señor Santibáñez con un proyectil de bomba lacrimógena en la cabeza, lo mató. Eso se tiene que investigar y se está investigando. Entonces sí hubo respuesta violenta de parte del Estado, es lo que le quiero decir. No, es que el Estado, por definición, tiene el monopólico y legítimo uso de la fuerza cuando tiene que establecer el orden en cualquier situación, cuando hay una situación de violencia que no caracteriza una protesta. Porque primero quitemos los romanticismos. Eso que hemos visto no es protesta. Hemos visto movilizaciones violentas con objetivos políticos que en los estados constitucionales para obtenerlo se hace política. No se destruye, no se toma aeropuertos, no se mata policías. ¿A qué se refiere con romanticismo? Yo le he puesto dos ejemplos. No. Yo digo lo siguiente. No tenía nada que ver y fue muerta. No, yo creo, y yo te he respondido a eso. Te he dicho yo no que se está investigando. La toma de aeropuertos, la toma de fiscalías, ni de juzgados. No, cuando tú dices que revisa todos los archivos de este programa, en todos los momentos que ha habido oportunidad de hablar de esas incursiones delictivas, las hemos sancionado y las hemos cuestionado, invalidado con todo el rigor. Pero ese es el contexto provocado por terceros que también tendrán que ser investigados. Pero esa investigación, como te digo, tendrá que establecer con claridad las circunstancias de tal manera que se establezcan responsabilidades o se absorban responsabilidades, porque, por ejemplo, el caso del suboficial Sonco. Si el suboficial Sonco durante el apedreamiento, durante la lapidación que sufrió antes de que lo quemen, hubiera reaccionado y hubiera victimado a 2 o 3 personas, hubiera sido irresponsable. Porque el uso de la fuerza tiene un uso graduado y reglado. Entonces, estas situaciones tienen que ser investigadas antes de establecer conclusiones, y no al revés. Lo importante es comprender que ese policía que está siendo señalado como como un victimario, también tiene derechos exactamente como lo que tuvieron los familiares de la víctima de conocer lo que ocurrió. Y en ese escenario tenemos que darle oportunidad a las policías, a todos aquellos que son señalados para que digan si
correspondió el uso legítimo de la fuerza, y eso lo investiga alguien que tiene competencia y experiencia, que no es ni Joseph Campos ni Jaime Chincha. Esa investigación tendrá que ser llevada de manera objetiva por respeto a ese policía eventualmente señalado, que protege tu hogar, protege el mío, es padre, es hijo. Ahora, entonces también lo esperan en casa. Entonces, esperemos la investigación. Que quede claro cuál es el verdadero mensaje de la presidenta en torno a su responsabilidad como jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de acuerdo a la Constitución. Claro. Ella dijo en una entrevista ante El Comercio hace un par de meses, si no es menos, que ella no tenía mando. Comando. Mando y comando, bueno, comando. Tiene mando, no tiene comando. Y te explico cuál es la distinción. La jefa suprema. Es que la jefatura es política. Mira, tú sabes que en los 90 llevaron preso a un general que criticó a Fujimori por bañarse en la cueva de los Tallos. Y el general en retiro, el Ledesma, dijo claramente que la función del presidente de la República no es tomar tanques, como lo hacía un expresidente, o participar directamente del campo de batalla. Dina Boluarte no ingresó a una escuela policial, no ingresó a una escuela militar, no tiene, pero por supuesto, ¿y cuál es la orden? Pero ella dijo que no daba órdenes. No, sí da, o sea, lo que establece es una decisión política de que entre el caos, la violencia que establece, controlar el orden público para efectos, respetando los derechos humanos, que eso consta públicamente de declaraciones en castellano y en quechua, y en los consejos del acta de ministros, donde se exhortaba directamente a que específicamente se haga respetando los derechos humanos. Pero no evaluemos eso en abstracto, veamos lo que pasaba como hechos violentos en Lima y en otros lugares del país. Entonces, ese es el punto. Si hubiera existido una posibilidad que frente a las exhortaciones públicas hubiera cesado, era otra la situación. Pero todos los días era una situación de violencia extrema que creo que tendrá que investigarse, no para efectos solo de sancionar a los violentistas. Ya, pero ¿tiene comando o no tiene comando? No tiene comando, tiene mando. Mando, pues. Sí, no, mando. Por lo que pasa es que ella no puede desarrollar una acción militar y policial. No solamente tiene mando como si fuese, ¿no?, un oficial así, ¿no? Es jefa suprema. Por supuesto. Jefa suprema, la más alta pero autoridad ella tiene el cargo de la porque Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo puede decir ella, no tenemos comando? Ellos tienen su propia ley, también sus propios protocolos. Ahí hay una interpretación. Obedecen a sus propios comandos, nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos lo decían ellos. Yo justo, mira... Eso no fue una forma de evadir la responsabilidad. No, por el contrario. Creo que incluso las declaraciones de los militares y policías, algunos de ellos por lo menos fue muy enfático. A mí no me pueden dar la instrucción de cómo desarrollar operativamente la respuesta frente a la violencia, porque hay alguien que estudió, hay alguien que va a decir, no pues, pero es que claro, ella le dice ella no se pone un casco, un uniforme y va al campo de batalla. Ese es el comando, ese es el tener mando de tropa. Es más que eso. Ella está por encima de eso. No, te confunde. Ella hace una instrucción política. Mira, por eso, ¿qué es jefa suprema? Te decía, jefa suprema es la máxima autoridad política. Lo que evidencia, lo que evidencia es una instrucción de la Constitución. En la Constitución los militares y policías son ciudadanos con uniforme, subordinados a su poder político. Esa es la condición suprema. Pero lo que no puede hacer un presidente es agarrar una metralleta y disparar. O decir, ¿sabes qué? Tú ponte para acá, tú... No, pero no puede hacer un presidente es eximirse y decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van por su lado. Yo no tengo nada que ver. Es que nunca he dicho eso. Es que eso es lo que se entiende cuando dice yo no tengo comando, ellos tienen su protocolo. Y lo que se desprende de eso es que ella ha querido en todo momento evadir la responsabilidad que puede tener en un eventual proceso cuando termine su mandato. Pero es que eso es injusto, porque en realidad es todo percepción. Lo que queda claro es lo siguiente, y creo que si me dejas solamente terminar para que se escuche la idea. Hubiera sido una irresponsabilidad que ella se encargue de testar cómo se desarrollan las operaciones en el campo. Existe una instrucción del político que es el llamado a decir hay que controlar el orden público respetando los derechos humanos. Hay alguien que decodifica esa orden. Y siguiendo con el ejemplo de Ledesma decía, ¿qué debe hacer el presidente? En el conflicto con Ecuador llega hasta Guayaquil. ¿Cómo se desarrolla la acción? Se encarga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Claro. Es el encargado que desarrollará la orden del político, que en este caso fue
establezcamos el orden con respeto a los derechos humanos, en ese momento el encargado tenía que desarrollar y decodificar, y hay alguien que va desarrollando operaciones, dispone gente, y en medio de ese tema, así bajando, llegas al momento específico del conflicto. Sí. Eso se entiende, pero por ejemplo, ¿no? A la hora de ofrecer descargos, establecer responsabilidades en un eventual juicio que va a ocurrir, eso va a suceder en algún momento, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ¿qué parte asume de los 49 muertos? Primero tendría que establecerse las condiciones, caso por caso, de que en alguno de esos 49 puede ocurrir una circunstancia justificante del uso de la fuerza. Claro, lo que pasa es que hoy día agarras 3 ejemplos, 2 ejemplos que también tienen que ser investigados y generalizas para mal de la fuerza de seguridad, para ese policía, ese ejército que ya tiene la presunción de haber usado mal la fuerza. No, la fuerza se usa bien si se sigue el reglamento, no se usa bien cuando no se sigue. ¿Eso quién lo investiga? Lo investiga la Fuerza Armada. Entonces, ese espacio, ese nivel concreto y operativo, no lo desarrolla un político. El político es presidente. Mira, para ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas has tenido que comenzar de subteniente hasta general divisionario. Claro. Para ser ella jefa suprema de las Fuerzas Armadas ha tenido que ser elegida en urna. Nimple. Por eso es que hay alguien que se encarga de desarrollar técnicamente la orden del político. Al espíritu o al fondo de la cuestión, ¿no? Esas movilizaciones lo que pretendían era derrocarla. Lo que pretendían era adelantar un proceso electoral y básicamente pedirle su renuncia. Entonces, el fondo de la cuestión, más allá de responsabilidades individuales de un lado y de otro, el fondo de la cuestión es que esas movilizaciones tenían que ver con ella en tanto jefa de Estado. Pero es que mira, designada por sucesión constitucional. Entonces, ¿ella qué orden da? ¿Qué les dice a sus subordinados? ¿Levanta el teléfono al jefe del Comando Conjunto y le dice algo? No, es que eso es lo que precisamente se ha establecido en la investigación y me lleva a establecer 2 líneas para efecto de establecer las razones por las cuales se cierra la investigación. Primero, por un problema jurídico de tipicidad. Es imposible la comisión. Es una barbaridad. Segundo, todos los que han declarado que no han recibido una orden de ningún tipo por parte de la presidenta. La orden que se establece se acuerda en Consejo de Ministros, ese acuerdo se lleva y se implementa a través del ministro del sector que políticamente establece el objetivo de la acción. Quien se encarga de implementar cuántos efectivos policiales, en dónde los ubica, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Pero no, sí tiene mucho que ver, porque lo que tú has dicho. Pero lo que tú has dicho es establecer una especulación que más bien me sirve para algo. Efectivamente, has visto tú manifestaciones violentas con objetivos políticos. Sí. Solamente que en los estados constitucionales esos objetivos políticos se hacen conforme a la Constitución. Tú no puedes lanzar granadas a una comisaría, no puedes incendiar un ministerio público, no puedes tomar aeropuertos. No puedes tomar. Totalmente. Eso, si tú quieres que ella, primero no la puedes obligar a renunciar. Si tú quieres que ella corte el mandato... Pero perdón, escúchame, permítame. Es que la lista falta. No puedes matar a un mecánico que está en su taller y que sale a auxiliar a un manifestante y muere. Estoy seguro que esa preocupación y esa no hacerlo sigamos en el forma parte de cualquier persona razonable. No puedes como Estado... me cambias el giro y me llevas a otro tema porque yo quisiera responder. No puede el otro, no puede aquello, entonces yo le aumento. No puede un policía en la avenida Bancay levantar el proyectil de la bomba lacrimógena y dispararle a menos de 10 metros a alguien en la cabeza. Y tendrá que investigarse. Pero es el Estado. Y se está investigando. No, pero es que tú quieres establecer claramente una situación. Yo estoy narrando los hechos. No estás narrando los hechos porque lo primero que has hecho es interrumpirme algo que yo quiero discutirte. Representante del Estado en las calles. Pero por supuesto. Entonces, la respuesta del Estado ha tenido estos crímenes. Y eso se está investigando. Y eso se está investigando y se establecerá la investigación, la responsabilidad. Lo que no puedes hacer es que desde esa situación generalices 49 situaciones.
porque tienes que respetar tú a la policía y a las fuerzas de seguridad. Yo la respeto, no, por supuesto. No, es que no, cuando tú generalizas... No, usted no diga que no la respeto, porque eso es imputar una falsedad en mí. En ningún momento he dicho que yo no la respeto. Es una falta de respeto cuando tú dices de un caso como si hubiera sido una generalización, como una respuesta del Estado. Eso que lo investigue. Caso por caso. No le digo los 49. Perfecto. Si es así, estoy diciendo, te lanzo mi disculpa del caso. Lo que sí pero es que claro, 70, de repente 46, de repente 46 tiene una posibilidad. No creo. No crees, pues ahí tú especulas. Es que no, de 49 hay por lo menos, si no son 10, grosso modo, casos inexplicables de muertes que no se encuentra razón. Que incluso era gente que no marchaba. Eso responde a una situación de violencia específica que determinará si se usó mal o no. Ahí viene la decisión política. ¿Cuál es el nivel con el cual esa protesta se va a mitigar o se va a reducir? Eso es decisión política. Pero es lo que se ha dicho. En el Consejo de Ministros. Pero es lo que se ha dicho. ¿Qué decisión se tomó en el Consejo de Ministros? Restablecer el orden del control interno respetando los derechos humanos. Pero si tú estás como una policía con 3 compañeros y aparece una turba, de repente la situación puede explicarse de la siguiente manera. 1, que hubo agresión al policía y hubo una respuesta, uso correcto del arma. 2, hubo un exceso y finalmente eso tendrá que ser evaluado, investigado y se está evaluando e investigando. Pero tú me has desviado algo que yo quisiera establecer. En los estados constitucionales, si tú quieres que se acorte el mandato de la presidenta, si tú quieres cerrar el Congreso, si tú quieres asamblea constituyente, haces política. No haces lo que hicieron en ese momento. Entonces, te cuento lo que ha pasado, por ejemplo, con los 25 carabineros acusados de lo mismo, incluso ante la Corte Penal Internacional. ¿Sabe qué ha dicho la Corte Penal Internacional? Que precisamente el contexto de violencia es la primera explicación de la tipicidad de una conducta que se le quiere atribuir genocidio. Porque los genocidios solo se cometen delitos contra un grupo humano diferenciado por su propia condición. Yo mato a un grupo humano porque son de esta condición, étnica, religiosa, racial, lo que fuera. Pero eso no ocurre. A los 25 policías no se les va a procesar porque se ha establecido que el contexto de violencia lo determinaron los otros. Por ejemplo, la responsabilidad política directa recae en los ministros, de acuerdo a la Constitución. Y cuando se inician las protestas, el ministro de Defensa era el señor Alberto Otárola. Ya, pero eso no se ve en el Ministerio Público para comenzar. Política en torno a el grado de violencia que se establece en diciembre. ¿Qué hace la presidenta? ¿Regaña, resiente, retira del Ejecutivo al señor Otárola? No. De ministro de Defensa lo asciende a Premier. Entonces, ¿cómo usted me explica eso? Primero, porque no está en ese momento, a pesar que se puedan conocer las bajas incluso, insisto, cómo se establece esas situaciones de caso por caso, se tendrá que investigar. Lo que tú estás hablando es algo bien interesante y te agradezco porque probablemente se pierda. Ese tipo de responsabilidad surgirá luego de que se establezca que efectivamente hubo situaciones que no usó correctamente el arma los efectivos policiales y no se hicieron nada. Pero en el momento en que esto se va al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene competencia alguna para esto. La responsabilidad política es política, no es jurídica. El Ministerio Público ve responsabilidades jurídicas y la responsabilidad jurídica será condición o consecuencia de lo que finalmente determine las investigaciones de orden jurídica. De orden jurídica en cada caso y caso por caso. Campos, para usted, la presidenta no tiene ninguna responsabilidad en ninguna de las muertes, cualesquiera estas hayan sido, durante las protestas de diciembre y enero. Ninguna. Yo estoy convencido de dos cosas. La primera, que independientemente que haya podido haber gente que fue a protestar, definitivamente la propia Comisión Interamericana ha establecido que la violencia de estas expresiones se han acreditado con el uso de armas y hallazgo de armas, de bombas caseras en estas manifestaciones. Entonces ya no es protesta para comenzar. Frente al uso de esas armas, tiene que haber una respuesta para efecto de establecer el orden. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Esa responsabilidad jurídica se tendrá que establecer
caso por caso. Y eso se establece en el nivel de la decisión de la fuerza de seguridad. Si se usó bien, no tendrá responsabilidad. Si se usó bien, no lo usó bien, tendrá responsabilidad. Lo que no puede ocurrir es que en este momento se establezca directamente ni responsabilidad jurídica ni política, porque ha habido decisiones que públicamente se han establecido en contra de eso. Tenemos que ir terminando, yo le agradezco mucho, pero solo para terminar, la del estribo, ¿cuándo va a ir a la fiscalía la presidenta por el caso del plagio? No lo sé, yo no soy abogado de ese tema. Pero no tiene... No, porque ¿sabes qué? Yo creo, yo me he involucrado y esta es la de estribo. No está yendo, ¿no? Mira, yo te voy a decir la del estribo. Yo estoy por fuera de la condición o de la persona Dina Boluarte como abogado de esta causa. Yo creo que precisamente hay que defender una institucionalidad y una democracia respetando los derechos fundamentales, pero también respetando la institucionalidad democrática. Yo sí creo y le exhorto respetuosamente al Ministerio Público a que esta investigación tiene que cesar porque precisamente nunca tuvo sentido y lo que se ha investigado con colaboración de la Presidenta ha establecido que no existe ninguna responsabilidad. Entonces, 1 más 1 no corresponde mantener una situación. Las personas no están en investigaciones de manera indefinida o de manera injusta. Insisto, esto es responsabilidad jurídica. Aquí no hay ninguna, ¿no? El abogado de la Presidenta de la República, el doctor Joseph Campos, con nosotros. Gracias, doctor Campos, por estar aquí. Hablando de estas publicaciones, ¿no? Queríamos preguntarle su opinión a la excongresista Indira Wilca, además de hablar, evidentemente, de otros temas congresales, ¿no? Porque el señor Alejandro Soto ya, digamos, con cada revelación en torno a él, la cosa se va tornando de gris a oscura. Gracias, doctor Campos. Adelante, Indira.